Pero volvamos al 2004, en esa lucha supuesta por la gubernatura. Los enemigos políticos anotaron en la lista formal de sucesión para la gubernatura mexiquense quién sustituiría al flamante gobernador Arturo Montiel. En la lista estaban Pastor Medrano, seguido por Hank Ronk, Cadena como atención al leal secretario de gobierno, Navarrete en otra deferencia a la esposa del gobernador, y un rosario de nombres, algunos conocidos y otros simples anzuelos, encabezados por Humberto Lira Mora, Jaime Vázquez Castillo, Gustavo Cárdenas Monroy, Héctor Luna de la Vega, Enrique Jacob Rocha y Fernando Alberto García Cuevas. De todos estos, los que menos posibilidades tenían era Humberto Lira Mora, traicionado 6 años atrás, y Héctor Luna de la Vega, puesto que le había votado a su amigo Montiel la Secretaría de Finanzas por no estar de acuerdo con el manejo del dinero público y porque así manifestaba su rechazo a la solicitud para sacar del presupuesto $10 millones que debían de ser entregados a Paula Yáñez Villegas para que Arturo Montiel se divorciara de esta y poderse casar con la francesa. También contaron los desacuerdos por el manejo que se dio a la herencia de Juan Monroy Pérez, maestro y amigo tanto de Arturo Montiel como de Héctor Luna de la Vega. Y la situación para este empeoró cuando el 21 de febrero del 2004 se hizo el invitado a una ceremonia magisterial en la que se destacó como candidato a la gubernatura y todo el mundo vio moverse los hilos para armarle un equipo de campaña al magnate Carlos Hank Ronk. El peligro consistía en que si algunos de los precandidatos renunciaban y se sumaban a la campaña de Carlos Hank Ronk, este empresario partidista se presentaría como un candidato sólido y de unidad. Esto fue lo que terminó de enfurecer a Arturo Montiel en contra de Luna de la Vega. A pesar de que ambos se habían formado juntos y venían de un equipo compacto desde 1969. El destape se vio como una epidemia janquista porque apenas 4 días antes, Enrique Jacob Rocha había expresado su determinación de sacrificarse a favor de la candidatura de Carlos Hank Ronk, hijo ya del otro miembro del grupo Atlacomulco, el profesor Carlos Hank González. De pronto la cúpula priista se encontraba con una sorpresa seductora. Los dueños del dinero del Estado, sumado a capitales de algunos millonarios del Distrito Federal y de todo el país, mantenían una campaña sigilosa, agresiva, basada solo en la cuestionable popularidad de los apellidos del extinto Carlos Hank González, para promover a su hijo, Carlos Hank Ronk, el heredero del imperio levantado desde cargos gubernamentales, y mucho después, desde algunas oficinas bancarias, Banorte es de ellos, por ejemplo, a través del complejo Interacciones, el cual comprende negocios de arrendamiento, bancario, aseguradoras y construcción, así como desde sus haciendas en Santiago Tianquistenco, sin contar el majestuoso complejo hotelero y de villas en las más de 376 hectáreas que la familia adquirió en la paradisíaca Isla Mujeres. Es cierto que algunos veían con optimismo a este candidato. Al contrario de los demás aspirantes a la gobernatura, Carlos Hank Ronk entraba en escena para reclamar el poder. La leyenda y los mitos de su padre, pero sobre todo el capital financiero y las ligas empresariales y políticas que éste heredó a su familia, dentro y fuera del Estado, definían las preferencias o los intereses del priismo mexiquense. Jamás tantos políticos del Estado de México se volvieron al mismo tiempo hacia la Casa de Gobierno en el Paseo Colón. Pero por el peso de los apellidos de Santiago Tianguistenco hasta los tíos de Arturo Montiel en Atlacomulco, se apresuraron a cobijar al magnate. Nicolás Montiel Flores, compadre de Carlos Hank González, llegó al grado de abrir en aquel pueblo en 2005 y en los predios Montiel las oficinas de apoyo a Carlos Hank Ronk. Cierto que su estirpe no llegaba tan atrás como la de Peña Nieto. Sin embargo, el principal obstáculo de este no era su trabajo político. Simple y llanamente este no existía. Tampoco que la mayor parte de su vida hubiera sido residente de la Ciudad de México. Ya sabemos que eso siempre lo superan cuando quieren los políticos y los gobernantes.
El mejor ejemplo era Beteta, impuesto a la gubernatura sin cumplir el requisito de la residencia. Tampoco era importante su falta de experiencia en el sector público, dado que jamás había ocupado un cargo de elección popular o de partido. Tenía el dinero suficiente para obviar esos trámites. Su problema tenía nombre y apellido: Maude Bersini, la entonces esposa del gobernador Arturo Montiel, y a su vez el propio Arturo Montiel. Aparecía pues el hijo de Carlos Jan González. Quería llenar el vacío que había dejado su padre, y los medios lo siguieron. Ante las cámaras, como en aquella entrevista que le hizo el 20 de octubre del 2004, durante el noticiero matutino, Carlos Loret de Mola lució como un príncipe millonario, sí, pero desorientado en temas de política mexiquense. Como pasó con el profesor Jan González, ciudadanos anónimos le pedían mantener sus negocios financieros, empresariales y tomar las riendas del poder. Con él a la cabeza esperaban un acuerdo interno, democrático y plural. Y los Han Ronk se la creyeron. Creyeron en la invencibilidad de sus apellidos, haciendo primero su lucha desde Baja California, donde Jorge, el hermano de Carlos, demostraría que se podía explotar el apellido familiar. Pues en 2004, a solo 3 años del deceso de su padre, y cuando en el Estado de México se desataba la guerra interna de los precandidatos, logró convertirse en alcalde de Tijuana, apoyado por su compadre y amigo Roberto Madrazo. Sin embargo, esta dicha no le alcanzaría para convertirse en gobernador de Baja California. A la pareja compuesta por Arturo Montiel y Maude Bersini no les gustó nada el impulso de Carlos Jan Ronk a la gubernatura del Estado de México. Por eso lanzaron como carne de cañón al ambicioso líder estatal priista Pastor Medrano, el hijo del campanero del pueblo de Atlacomulco, quien lanzó un ataque feroz y despiadado, marginando al advenedizo hijo del profesor y descalificándolo porque, a pesar del apellido, no cumplía con ninguno de los requisitos del PRI para ser postulado como candidato a gobernador, por lo menos no de los priistas mexiquenses. Ajeno a la realidad, devorado por sus propias pretensiones y las críticas mordaces a Maude, Pastor no sabía que ella lo marginaría de la vida pública cuantas veces fuera necesario. La precandidatura por la sucesión en 2005 se convertiría en un infierno mayor para el dirigente del PRI, porque no tenía cabida en esa pequeñísima élite de sofisticación. Por eso fue aventado a enfrentarse con los Han Ronk. Allá estaba puesto pues Pastor Medrano para hacer el trabajo sucio e irse en contra de Carlos Jan Ronk. Mientras el gobernador Arturo Montiel ponía otra cara al magnate, dado que lo consentía, lo paseaba por el estado y en los hechos puso en sus manos el liderazgo priista vacante desde 2001 con la muerte de su padre. Carlos Jan Ronk se dejaba seducir y aparecía en los informes regionales de Montiel en 2004, viendo cómo las multitudes priistas lo aclamaban cuando ocupaba los lugares de honor junto al gobernador. Para octubre del 2004, como un montaje electoral similar al de los comicios internos para imponer a Montiel en 1998, se ideó una estrategia enmarcada por la guerra Hank-Pastor, que consistía en designar a 9 aspirantes para buscar al sucesor de Montiel. Arturo Montiel, aprovechando la pugna que a nivel federal tenían Roberto Madrazo y la maestra El Pastel Gordillo, y con sus aspiraciones presidenciales más sólidas que nunca, puso en marcha un ensayo democrático, entre comillas. Un teatro bufo en el que Han Ronk y Pastor Medrano le servirían y descubrirían las dimensiones reales del ejercicio del poder, recibiendo a su vez una gran lección. La aristocracia les jugó una mala pasada, demostrándoles que los iguales no son tan iguales. Admitidos con registro condicionado, Carlos Jan Ronk por las acusaciones de Pastor y por su voracidad al adelantar su campaña proselitista, ambos fueron actores secundarios de una obra escrita para otro actor principal. Por primera vez contemplaron en toda su extensión
la figura de Enrique Peña Nieto, aquel Golden Boy que Montiel colocó primero como subsecretario de gobierno y que luego fue soltado y preparado para ser gobernador. También por primera vez se mostrarían indignados porque a uno, el empresario, es decir, Carlos Jan Ronch, con todos los recursos de su fortuna y la prosapia de su apellido, y al otro, el líder estatal de su partido, Pastor Medrano, con todo el control de los dirigentes priistas en los 125 municipios, se les impondría la ley Mordaza, se les haría cautivos de su propio oportunismo. Contemplarían el poder como un espejismo. No se les permitiría hablar sino hasta el 15 de noviembre del 2004, cuando la Comisión Estatal de Procesos Internos del PRI los presentaría en Ecatepec. Peña Nieto se armó de paciencia ante los acontecimientos porque sabía que iba a ser el ganador. En tanto, los periodistas del Distrito Federal y de otras ciudades del país aún se negaban a ver el juego de Arturo Montiel. Estaban convencidos de que entre los 9 aspirantes se escondía muy bien el hijo de Carlos Juan González, llegando a evocar al patriarca en sus crónicas, como relató Jesús Ramírez Cuevas en un reportaje del 21 de noviembre del 2004 para el suplemento Maciosare de La Jornada. No sueñes en poseer cosas sino en construir patrias, escribió el profesor en una carta dirigida a su hijo Carlos cuando éste cumplió los 18 años. Casi 4 décadas después, a la fortuna económica del clan familiar, Carlos Jan Ronch está cerca de sumar la herencia política del padre. La egregia figura del profe se alza sobre el Paseo Toyocan, a la entrada de Toluca, a unos metros del Instituto Estatal del Estado de México. El fastuoso monumento fue inaugurado por Arturo Montiel. La ceremonia significó el retorno de la dinastía Han a las lides políticas en la persona de su vástago, quien en el acto anunció su decisión de contender por la gubernatura. Para ese entonces, Arturo Montiel había salido del país rumbo a Francia a buscar a su esposa Maude, que se había escapado por enésima vez de su residencia en el Paseo Colón. Esa relación había nacido en agonía y se mantenía gracias a la llamita de la candidatura presidencial. Pero lo cierto es que Maude Bersini se cansaba de su marido y se iba. Y este, doblándole la edad y habiendo soltado mucho dinero para retener a su esposa francesa, se aferraba a ella. Y poco le importaban las intromisiones del líder priista nacional Roberto Madrazo Pintado en los feudos del Estado de México. Menos le importaba el parentesco, entre comillas, de este, en los hechos hijo adoptivo del profesor, y que se convertiría después en esposo de la viuda de Cuauhtémoc, Jan Ronch. Lo más llamativo fue que en octubre del 2004 Arturo Montiel prestó poca atención. Incluso miró con desdén el hecho de que Madrazo impusiera en el PRI estatal a Manuel Garza González, el meme, y a Rafael Rodríguez Barrera para llevar de la mano a Jan Ronch y garantizarle la candidatura. Nunca como entonces fue tan incierto el porvenir de Jan. Acababa de empezar su carrera política y Montiel lo hizo zozobrar cuando expresó sin cortapisas: el control del partido en el Estado lo tengo yo. Tampoco nadie fue capaz de ver entonces las intenciones cristalinas de la Casa de Gobierno. La candidatura de Peña Nieto estaba tomando forma. Su presencia ya no intrigaba a nadie. Arturo Montiel necesitaba dejar a un hombre de confianza en la gobernatura, por lo que al mismo tiempo que desde la Procuraduría, Maude Bersini, junto con Navarrete Prida, cocinaban la muerte política de Pastor Medrano, relacionándolo incluso con el narcotráfico, puesto que ellos consideraban a este el único rival convencido del derecho sucesorio y de que la amistad del gobernador le abriría las puertas llegado el momento. Mientras tanto, Montiel mantenía muy cerca a Jan Ronch, como se dice que debe de mantenerse a los enemigos.